creo que lo vamos a dividir en dos partes, pero bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, ya habíamos visto lo que se refiere a hemorragia gastrointestinal baja, digo alta, perdón, y vamos a ver ahora lo que se refiere a baja. Habíamos dicho que el límite anatómico hasta cierto punto arbitrario que se ha tomado es el ángulo de Trice. Entonces, cuando hay hemorragia gastrointestinal baja, perdón, se puede presentar de dos maneras. Una forma es la presencia de hematoquesia, que es la presencia de evacuaciones de color rojo vinoso, generalmente fétidas, pero podemos encontrar también la presencia de sangre fresca. Cuando hay sangre fresca, que se ha llamado rectorragia, pueden estar sucediendo dos cosas, que realmente el origen del sangrado se encuentra en una parte muy distal del tubo digestivo, que sería el colon descendente y recto, por ejemplo, pero la otra situación también que puede estar sucediendo es que sea tan profusa una hemorragia gastrointestinal alta que no da tiempo de que la sangre pueda ser digerida y aparece como sangre de color rojo, fresco, rutilante. Entonces puede ser un dato de hemorragia gastrointestinal alta cuando esta es profusa. Al igual que en la hemorragia del tubo digestivo alto, lo primero que tenemos que determinar es el estado hemodinámico del paciente y el sostén vital. O sea, ¿qué necesitamos para reanimar a un paciente? Pues tener al paciente, ¿verdad? Entonces, todo lo demás viene siendo secundario. El sostén vital es lo básico, aunque generalmente las causas de hemorragia gastrointestinal baja, en la mayor parte de los casos, son sangrados más crónicos, no tan severos como la hemorragia alta. Sin embargo, hay determinadas situaciones que sí representan una verdadera urgencia. Entonces, al igual que vimos con la hemorragia gastrointestinal alta, vamos a ver cuáles serían las causas principales y una forma más o menos ingeniosa para hacerlo un poquito más didáctico es verlo por edad. Vamos a ver ahorita algunas otras cosas, pero si tenemos un niño pequeño, las causas más comunes, o también un adulto que cursa, por ejemplo, con estreñimiento, la causa puede ser fisuras anales, puede ser alergia a la proteína de la leche de vaca en un niño que tiene una colitis alérgica, en donde la alergia se está manifestando por colitis, en la heterocolitis necrosante, que en el adulto correspondería a lo que sería la isquemia intestinal, y bueno, en un niño lo que tenemos que determinar primero es si hay sangre del niño o sangre materna. Dijimos que para diferenciar la hemoglobina fetal de la hemoglobina ya de un adulto, pues lo que se utiliza es una prueba denominada prueba de Abt. También otras causas de hemorragia gastrointestinal baja son las lesiones vasculares o las angiodisplasias, las malformaciones vasculares a nivel intestinal, la enfermedad de Hirschsprung, que se puede manifestar como sangrado, y dos lesiones que decimos que cursan con mucosa gástrica ectópica, que son la duplicación intestinal y el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel, su localización habitual va a ser el ilion terminal, y porque va a sangrar, o sea, es el niño que tiene evacuaciones de color rojo vinoso. ¿Por qué va a sangrar el niño que tiene divertículo de Meckel? Porque el Meckel dentro de sus formaciones tiene mucosa gástrica ectópica y la invaginación intestinal, que es el telescopaje a nivel colónico de una intestinal dentro de otra. Esto da un tipo de sangrado muy especial, que se le ha llamado sangrado de color de jarabe de grosella, que pues es un tipo de sangrado muy característico. Ya los niños más grandes, pues además de algunas otras manifestaciones, como pueden ser las fisuras anales, la invaginación intestinal, los problemas gastrointestinales, aquellos que cursan con, por ejemplo, un síndrome disentérico, como una infección por Shigella, y lo que sería la enfermedad intestinal inflamatoria, que incluye dos alteraciones, que son la colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn. Y ya a partir de los 4 años, una de las causas principales van a ser los pólipos intestinales, cuya localización más habitual va a ser dentro de los primeros 20 centímetros del intestino a partir de la margen anal.
La mayoría van a ser pólipos inflamatorios juveniles benignos, aunque ya lo veremos más adelante, hay algunas enfermedades que cursan con poliposis múltiples y el problema es que algunos de estos se hacen pólipos adenomatosos que pueden convertirse en cáncer. Algunas otras causas pues pueden ser las malformaciones vasculares, la duplicación intestinal y algo que no debemos olvidar nunca es que las discrasias sanguíneas, o sea, las enfermedades sistémicas que pueden dar lugar a la presencia de sangrado, como la púrpura de Jenos, la presencia de cuerpos extraños, el abuso o trauma. Hay algo que se ha denominado hiperplasia nodular linfoide, en la cual generalmente tiene un fondo alérgico, y aquí lo que va a suceder es que hay hiperplasia de los folículos linfoides asociados al intestino, del tejido linfoide asociado al intestino, y esto generalmente tiene un fondo inmunológico o alérgico. En los adultos, a lo mejor de lo primero que tendríamos que pensar serían en hemorroides, pero como hablábamos de en la hemorragia gastrointestinal alta en un adulto con sangrado, lo primero que tenemos que pensar es cáncer. Una vez que ya descartamos eso, entonces nos podemos ir más tranquilos en la evaluación de ese paciente. Y hay un padecimiento que al parecer tiene un fondo inmunológico, que es lo que se ha denominado la úlcera rectal solitaria. Entonces, las enfermedades sistémicas como las discrasias sanguíneas, las angiodisplasias o algunas otras enfermedades sistémicas pueden cursar también con sangrado, que es algo que no debemos olvidar. Entonces, vamos a ver que, vamos a suponer que tenemos un paciente que tiene hemorragia gastrointestinal baja, pero además tiene alguna otra condición asociada. Entonces, el conocimiento de esa condición, de esa enfermedad asociada, nos puede ayudar a determinar cuál es el origen del sangrado en estos pacientes. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene un síndrome de Turner y empieza con hemorragia gastrointestinal baja. Las causas más comunes en estos casos son la ectasia venosa o la enfermedad intestinal inflamatoria. Los niños con síndrome de Down cursan frecuentemente con enfermedad de Hirschsprung, con divertículo de Meckel o con estenosis pilórica. Hay un padecimiento que se llama Osler-Rendu-Weber, que cursa con malformaciones vasculares a todos niveles, en cualquier parte en la piel, en cualquier otro órgano, y dentro de estos, las malformaciones vasculares se pueden encontrar dentro del tracto gastrointestinal, y hay un síndrome pariente de que es el Klippel-Tremonheim-Weber, también ahí nos faltó el Weber, que también cursa con malformaciones vasculares. Este es un padecimiento muy característico, donde prácticamente en cara a nivel facial, el niño va a cursar con un hemangioma gigante, pero además se acompaña de malformaciones vasculares a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estos pacientes, además del hemangioma, pueden tener pues, crisis convulsivas de muy difícil control, pero pueden tener malformaciones vasculares a otros niveles, dentro de ellas el intestino. O sea, sería de las primeras causas que había que buscar, aunque no se pueden descartar otras. Los pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, una enfermedad congénita como la glucogenosis 1B, pueden cursar con enfermedad intestinal inflamatoria. Y algunas enfermedades de la colágena, como el síndrome de Ehlers-Danlos, puede cursar con fragilidad de las paredes vasculares y esto predisponerá al sangrado. Algunos padecimientos también de origen inmunológico, como la epidermolisis bullosa, puede cursar con fisuras anales o zonas de estenosis a nivel del colon. Al igual que en la hemorragia gastrointestinal alta, una de las primeras cosas que debemos descartar en el paciente que se presenta con una probable hemorragia gastrointestinal, uno es determinar su estado hemodinámico, la cronicidad del padecimiento, pero lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que lo que el paciente percibe como sangrado realmente lo sea. Entonces, si él dice, estoy evacuando rojo, tenemos que descartar que haya consumido algún colorante de los alimentos. Decíamos que algunas polvos para la preparación de aguas frescas pueden tener algunas situaciones
de este tipo. También la ampicilina, algunos alimentos como el betabel, los laxantes, la difenhidroantoína o la rifampicina pueden dar una coloración rojiza a las evacuaciones. También decíamos que vamos a poner que las evacuaciones no son rojas, sino que son negruzcas. Pues, la causa puede ser el pepto-bismol, que estén tomando bismuto, que hayan consumido carbón activado, que a veces se utiliza en el síndrome de intestino irritable, o también cuando un paciente ha sufrido alguna intoxicación. Si han consumido hierro, espinacas, moras, una intoxicación por plomo. Hay pacientes que comen tierra, aunque parezca normal, y esto no es algo tan raro, sobre todo aquellos que tienen anemia por deficiencia de hierro, pueden usar con pica y pueden comerse, no sé, el yeso de las paredes o pueden comer tierra y esto pues modificar el color de las evacuaciones o que consumen chocolate oscuro. Pues decíamos, se comieron unas galletas Oreo y entonces se espantan porque tiene evacuaciones negras, pero en realidad podemos en estos pacientes a lo mejor utilizar un Biblilaxis, una tira reactiva, y esta nos va a decir si hay sangre o no. Si la hay, pues bueno, probablemente el paciente pues sea candidato a una evaluación un poco más profunda, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la estrategia para el manejo inicial y para la toma de decisiones en el paciente que se nos presenta con hemorragia gastrointestinal baja? A diferencia de la gastrointestinal alta, en donde el estudio de elección de primera instancia es la endoscopía, porque no solo tiene fines diagnósticos, sino también terapéutica en pacientes que tienen sangrado profuso. En estos pacientes tal vez la endoscopía no sea el primer estudio, sino que aquí sí podemos utilizar los estudios varitados. Pues lo primero, al igual que en la hemorragia gastrointestinal alta, está el sostén vital, ver el estado hemodinámico del paciente y podemos utilizar, por ejemplo, un colon por enema en el cual nos puede dar mucha información, puede detectar la presencia de pólipos, pero como se hace en forma hidrostática, o sea, al aplicar el medio de contraste a través del recto, estamos aplicando una presión hidrostática. Si el paciente cursa con una invaginación intestinal, que es la causa del sangrado, este método puede ser terapéutico porque a través de la aplicación del medio de contraste con cierta presión se puede desinvaginar y no es necesario someter al paciente a cirugía, y a esto se le llama desinvaginación por taxis. Entonces, puede ser una medida no solo diagnóstica, sino también terapéutica. Entonces, aquí como que cambia un poco el orden del estudio. Sin embargo, vamos a suponer que el paciente se presenta con un megacolon tóxico o con una hemorragia profusa, que la causa más común es la colitis ulcerativa. En ese paciente, a menos que sospechemos que tiene una perforación intestinal, el estudio de primera instancia debe ser una endoscopía, una colonoscopía, y que puede tener también fines diagnósticos y terapéuticos, pero en algunos casos cuando el paciente debuta con un megacolon tóxico o una hemorragia severa, pues a veces se tiene que meter a cirugía de primera instancia. Entonces, ahí está la curiosidad del médico, la evaluación clínica del paciente para establecer la ruta. Entonces, vamos a ver, al igual que vimos en la hemorragia gastrointestinal alta, dijimos que una de las primeras cosas es descartar que el sangrado venga de tubo digestivo alto. Entonces, en la exploración física, pues aquí nunca se nos olvide, y ahorita que todo es en línea, pues ya nos volvimos médicos legistas y no exploramos a los pacientes. Entonces, hay que explorarlos, hay que ver la zona perianal, descartar la presencia de fisuras, hemorroides. A lo mejor le mandamos a hacer un colon por enema, una colonoscopia, y nunca lo revisamos y el paciente a lo mejor tenía algo tan simple como fisuras anales.
Cuando el paciente se presenta con sangrado agudo, una de las cosas que hay que valorar es el volumen de la pérdida. Si el sangrado es escaso, se puede hacer un colon por enema, una tomografía contrastada o una rectosigmoidoscopía en la cual solo se exploran los primeros 30 centímetros del intestino a partir de la margen anal. Si a través de estos medios no logramos encontrar la causa del sangrado, pues entonces tendríamos que hacer una colonoscopia completa, no nada más una rectosigmoidoscopia. Decíamos que pues dependiendo de la edad del paciente, si es un niño entre 4 y 8 años, siendo la causa más común los pólipos juveniles, lo más probable es que con una rectosigmoidoscopia sea suficiente. Vamos a suponer que hicimos un colon por enema o una tomografía con contraste. No encontramos la causa del sangrado, entonces tendríamos que hacer una cápsula endoscópica o una enteroscopía. A través de estos medios hacer una colonoscopía completa o de una cápsula endoscópica o enteroscopía encontramos la causa del sangrado, pues ya daríamos tratamiento específico, ¿no? O sea, vamos a poner fue un pólipo, pues se hace una polipectomía durante la realización de la colonoscopía. Fue, por ejemplo, una discrasia sanguínea, bueno, se da el tratamiento, o bien encontramos que es una malformación vascular, se pueden cauterizar, digamos, los vasos anormales con la aplicación de Hiderprop o con la aplicación de algún plasma. Pero vamos a suponer que el paciente tiene una hemorragia severa y que está más grave. Tenemos que ingresar en un servicio de urgencias, estabilizarlo desde el punto de vista hemodinámico, y a este paciente pues a veces podemos hacerle colon por enema, pero si el sangrado es muy importante, se preferiría hacer una colonoscopía, una tomografía o una angiografía selectiva. Este estudio, la angiografía, pues cada vez se utiliza menos, pero pues bueno, puede tener algunas indicaciones. Entonces, así como hay hemorragia escasa, hay hemorragia abundante, puede haber una hemorragia moderada. Entonces, ese paciente, lo primero que tenemos que hacer es una exploración anal, y si en la exploración anal encontramos una enfermedad anorrectal, por ejemplo, encontramos hemorroides, encontramos fisuras o encontramos fístulas o fisuras recurrentes, ese puede ser el primer dato de una enfermedad intestinal inflamatoria del tipo de la enfermedad de Crohn. Encontramos que fue una enfermedad anorrectal, entonces se va a estar checando al paciente con sangre oculta en heces en forma periódica durante un año. Vamos a suponer que se encontró una enfermedad anorrectal, pero que el paciente cursa con factores de riesgo, como decíamos, puede ser que tenga una enfermedad intestinal inflamatoria. Ese paciente no lo vamos a soltar tan fácilmente. A ese hay que hacerle una colonoscopia. Si la colonoscopia es positiva, entonces hay que dar el tratamiento específico. Vamos a suponer que la colonoscopia resulta normal, o sea, no vimos ninguna lesión, entonces a ese paciente hay que mantenerlo en observación y repetir la colonoscopia a las 24 o 48 horas si el sangrado recurre. Si en la recurrencia del sangrado se encuentra la causa del sangrado, encontramos la lesión, pues hay que dar el tratamiento específico, pero vamos a suponer que ya le hicimos una colonoscopia, vuelve a sangrar, fue normal, vuelve a sangrar en unas 48 horas, se repite el estudio y no encontramos la causa del sangrado, tendríamos que hacer probablemente un tránsito intestinal. Es posible que la causa del sangrado sea intestino medio, o tendríamos que hacer estudios de gammagrafía para descartar la presencia de un divertículo de Meckel o de una duplicación intestinal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a suponer que tenemos una hemorragia profusa, pero viene de intestino bajo, o sea, de la parte final del intestino del recto. Entonces tenemos una sangre fresca, rutilante generalmente. Entonces, ¿qué tenemos que descartar? Que no sea una hemorragia de tubo digestivo alto. Para eso a lo mejor podemos colocar una sonda nasogástrica y ver que no haya sangrado en ella, o hacer una
es endoscopía, una gastroduodenoendoscopía, y en esa, pues si la causa del sangrado es alta, se localiza la causa del sangrado y se da el tratamiento específico. Vamos a suponer que ya hicimos una endoscopía alta y esta es normal, o sea, es negativa para encontrar una lesión sangrante que explique la causa de la hemorragia. Pues podemos hacer una rectosigmoidoscopía. En la rectosigmoidoscopía podemos pasar dos cosas. Encontramos la causa del sangrado. Si encontramos la lesión sangrante, que puede ser una enfermedad intestinal inflamatoria del tipo de la colitis ulcerativa, una colitis isquémica que también sangra, o una enfermedad diverticular, en los adultos mayores serían las causas principales de hemorragia gastrointestinal, y entonces ya tendríamos que dar el tratamiento específico. Vamos a suponer que la rectosigmoidoscopía es negativa, pero el paciente tiene una hemorragia, no tiene una hemorragia severa, entonces ese paciente hay que completar su estudio con una colonoscopía de urgencia. Pero vamos a suponer que es una hemorragia severa, además del sostén vital, tendríamos que hacer una angiografía y probablemente, además de hacer una colonoscopia de urgencia, ese paciente tenga que ir a cirugía. Cuando hablamos de hemorragia gastrointestinal alta, decíamos que cada vez son menos los pacientes que llegan a necesitar tratamiento quirúrgico por hemorragia gastrointestinal. Ya hay muchos recursos en cuanto a medicamentos, hay muchos recursos desde el punto de vista endoscópico, hay muchos recursos que hacen que el paciente no tenga que llegar a cirugía. Sin embargo, ante una hemorragia profusa, muy probablemente ese paciente va a tener que terminar en cirugía, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Y cuando el paciente tiene una hemorragia rectal profusa, hay que tratar de calcular, pues a veces más o menos así a ojo de buen cubero, que la velocidad del sangrado. Entonces, vamos a suponer que es una hemorragia intermitente. Podemos hacer un estudio de medicina nuclear, un gamagrama con eritrocitos marcados, y este nos puede ayudar a detectar la causa del sangrado. O sea, puede localizar el sitio del sangrado siempre y cuando esté sangrando el paciente activamente y la hemorragia sea de más de 0.1 mililitros por minuto. Pero vamos a suponer que el paciente tiene un sangrado más o menos importante. Podemos hacer un gamagrama con tecnesio 99 para búsqueda de mucosa gástrica ectópica. El estudio, el gamagrama nos dice que sí tiene mucosa gástrica ectópica, entonces es positivo, y entonces solo hay dos situaciones que lo pueden dar, que es la duplicación intestinal o el divertículo de Meckel. Y esos dos padecimientos solo se tratan con cirugía. Vamos a suponer que el en el paciente con sangrado intermitente se hace el gamagrama con eritrocitos marcados, no logramos localizar ningún sitio de sangrado, y en ese momento el sangrado se detiene. Entonces eso nos permite llevar a cabo ya estudios con un poquito más de calma, y entonces hacemos una colonoscopia. En la colonoscopia pueden pasar dos cosas: se puede encontrar el sitio del sangrado del paciente y entonces ya se da el tratamiento específico, pero la colonoscopia también puede ser negativa. Y créanme, una de las cosas más desesperantes que hay entre un paciente que está sangrando y que ya se utilizaron todas las herramientas diagnósticas, no llegar a la causa del sangrado es una de las cosas más desesperantes que hay, porque sabemos que el paciente puede presentar resangrado, puede ponerse grave, y nosotros no le podemos ofrecer nada mientras no tengamos un diagnóstico, mientras no logremos identificar el sitio del sangrado. Entonces vamos a suponer que hicimos ya una colonoscopia y esta resulta negativa, o sea, es normal, no nos arroja datos del origen del sangrado. Ese paciente se le tendría que hacer un tránsito intestinal o una enteroscopía, porque ¿qué vamos a explorar en la colonoscopia? Pues
amplia rectal, recto sigmoide, todo el colon, y llegamos hasta el ilion terminal. Y en la endoscopía alta llegamos hasta la segunda porción del duodeno, cuando mucho. Entonces es posible que la causa del sangrado se encuentre a nivel del intestino medio, y por eso no lo hemos detectado, y solo lo podemos hacer a través de un tránsito intestinal o de una enteroscopía, o en algunos casos de una cápsula endoscópica. Entonces, pues para concluir, vamos a decir que cuando se trata de un paciente con hemorragia gastrointestinal, la estrategia inicial es universal. ¿Qué tenemos que cuidar? El ABC. O sea, que tenga vías aéreas permeables, que tenga venas permeables para el paso de solución, cuando sea un sangrado severo, pues de preferencia colocar una línea central, un catéter venoso central. Y la estrategia terapéutica dependerá del diagnóstico de base, y también se puede basar uno en los datos epidemiológicos. ¿Qué es esto? O sea, dependiendo de la edad, de la condición, del antecedente epidemiológico del paciente, podríamos pensar cuáles serían las causas más comunes. Decíamos, en niños, pues a veces las causas traumáticas congénitas, pero en los adultos mayores, sobre todo, pues siempre hay que descartar que no haya una lesión maligna. Entonces, ¿cuándo nos va a ir bien? ¿Qué posibilidades tenemos de tener éxito en el manejo de un paciente con hemorragia gastrointestinal, que serían pues de las verdaderas urgencias en gastroenterología? Pues, ¿de qué va a depender? De conocimiento. O sea, no se trata de hacer medicina basada en ocurrencias y lo que se nos vaya ocurriendo en el momento, sino que debemos tener un mínimo de conocimiento. A veces tenemos muchos conocimientos y pocos recursos, ¿verdad? A lo mejor no hay endoscopía en el lugar en donde estamos, no hay formas de animar adecuadamente al paciente. Otra es que a lo mejor las tenemos y no las sabemos usar, o sea, las destrezas que tenemos, la lógica que utilicemos en el abordaje del paciente, y finalmente la suerte a veces, ¿verdad? Pero como hemos podido ver, tanto en la hemorragia gastrointestinal alta como baja, la endoscopía juega un papel muy importante, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, y en aquellos casos que no se logran resolver a través de los métodos un poco menos invasivos con los que contamos, pues la cirugía sigue siendo un recurso terapéutico que nos puede ayudar para varias cosas. Una es para esclarecer el diagnóstico y para llevar a cabo el tratamiento definitivo. Como dicen los cirujanos, todavía se la siguen creyendo que la cirugía es la única medicina que cura, pero pues en algunos casos todavía cada vez es menos, como decíamos, pero pues bueno, todavía queda un pequeño resquicio de padecimientos que requieren la intervención quirúrgica para su diagnóstico o para su tratamiento definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si tengan alguna duda.